Es hermoso estar en su casa It's precious to be in his home, in this house, y estar parado and to be standing here y haber subido las escaleras sin dolor en mis pies. and to come up without any pain. in my Dios es bueno, hermano. Dios es God bueno. is good. Nuestro Padre es bueno. God is good. Our Y Father Él is tiene good. control de nuestras vidas. And he has control of our lives. Antes de entrar en la palabra, quiero darle un testimonio. Before I begin with the word, I want to share a quick testimony with you. Yo he sido una persona que no me gusta moverme de trabajos a trabajos. I'm a person that doesn't like to be moving from job to job. Pero hace 2 años decidí ir por primera vez, decidimos, mi esposa y yo, But this past year, my wife and I decided de formar parte del viaje misionero a Cuba. to form part of the missionary group that goes to Cuba. Usted ha venido con nosotros a través de sus aportaciones. And you've actually came with us through the support that you've given Y us. el primer viaje fue algo sorprendente. And the first trip, it was something surprising. Hermoso lo que Dios hizo. It was beautiful what God did. Usted ha visto fotos, le compartimos cuando venimos. You've seen photos and we share with you when we come back. Pero sabe, antes de irme a Cuba en el primer viaje que tuvimos, And before we went to Cuba on the first trip that we went, yo perdí mi trabajo. I lost my job. Y estuve a punto de no ir a Cuba, pero dije yo, no vamos a ir. But I was about to not go, but I said, no, we have to go. No fuimos y regresé, y cuando regresé Dios tenía algo para mí. And so we went, and when I came back, God had something prepared for me. El año pasado nos alistamos para irnos en noviembre 10. And so last year we went on November 10th. Salimos de aquí después del servicio, nos fuimos para Monterrey. We left out of service and we went straight to Monterrey. Hicimos un trabajo excelente, en mi opinión. Almas se salvaron, compartimos, llevamos alimento, todo lo que usted nos ayudó a colectar. And an excellent work was done out there, spreading the gospel and giving and feeding to the hungry. El día 19 regresábamos para Monterrey. And on Friday we returned back to Monterrey. Pues el día 17 en la tarde yo me empecé a sentir muy mal de salud. And in that evening I started feeling really bad in my health. Y usted ya conoce el testimonio de este viaje. And many of you know the testimony of what happened during this trip. Regresé a Houston, estuve aquí el 21 de noviembre compartiéndole. And on the 21st, on that Sunday, I was sharing with you. Y después de eso las cosas no se mejoraron. And after that, things didn't get a lot better. Usted sabe, estuve bastante mal de salud. And I kept on being sick within my health. ¿Y qué cree? And now I want you to know something. También me vi forzado a renunciar a mi trabajo porque no me podían esperar. And I had to let go of my job because they could not wait for me to get better. Y pues aprovechando que me había quedado sin trabajo, me fui para El Salvador And unos while días. I didn't have a job, I took the time to go to El Salvador a few days. Y cuando regresé, Dios tenía algo hermoso, algo bueno para mí. And when I returned, the Lord had something else for me. Un trabajo mejor, A better job. pero lo mejor de todo es But the best thing of it all que ya no tengo que viajar, hermano. is that I don't have to travel anymore. Voy a estar en mi casa todos los días en la tarde, I'm going to be at home every evening. durmiendo en mi camita, I'm sleeping in my own bed, cenando con mi familia. eating with my own family. Y eso es maravilloso. And that is That's right. something marvelous. Quería compartirle porque ustedes han estado orando por mí desde que regresamos de Cuba. I wanted to share this because you've been with us since we came back from Cuba. Y parte de toda esta bendición es la respuesta de Dios a sus oraciones. And part of this is the prayer is because of you. Y muchas gracias, mis hermanos. Somos una familia y ustedes han estado ahí pendientes de mí y de mi familia también. And I know that you've been there and you've been worried about me and my family. Y pues Dios es fiel. And God is faithful. Ha sido fiel, va a seguir siendo fiel, siempre será fiel. He's been faithful. He will always be faithful. Y escucha esto, hermano, no importa lo que tú estés pasando, And it doesn't matter what you're going through. créeme que cuando regresé de Cuba me sentí
tan frustrado You know, when I came back from Cuba, I was so frustrated porque llegué al punto because I got to the point que el hermano Noé Morales, usted sabe quién es él, that Brother Noé Morales, él tuvo que ayudarme a cambiar porque yo no podía cambiarme mi propia ropa. he had to help me change because I couldn't even get to a point where I ¿Por could qué change te digo myself. esto? Why am I telling you this? Porque yo no sé lo que tú estás pasando, Because I don't know what you're going through, pero sí sé que en lo que tú estás pasando, but I do know that whatever it is that you're going ahí through, Dios se puede glorificar. God will be glorified. Créele a Él, mi hermano, porque Él es el mismo. Believe him because he is the same. Aleluya. Y pues gracias, nada más hay un paréntesis. Just a parenthesis, and I want to say thank you to you guys. Hoy quiero compartir la palabra de Dios, hermanos, con usted bajo el tema cuidado. Well, I wanted to share the theme with you about warning or taking care of yourself. Cuidado, el pecado mata. Warning, sin kills. ¿Ya? El pecado mata, Sin kills. física y espiritualmente. Physically and spiritually. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de eso. And you and I must be conscious of this. Si usted y yo queremos ser victoriosos y ver el poder de Dios reflejado o a través de nuestras vidas, If you want to see the power of God being reflected within our lives, tenemos que estar conscientes que el pecado mata we need to be conscious that sin kills espiritualmente spiritually y en muchos casos físicamente. and in many cases physically. Leyendo ahí en el libro de Josué, And reading there in the book of Joshua, jueces, perdón, Judges, capítulo 19 al 21, from chapter 19 to the 21st, sucede algo muy tremendo. there's something that tremendous that happens during those chapters. No vamos a leer los 3 capítulos, usted los puede leer en su casa, We're not going to read these 3 chapters. You can read them at home. pero se los voy a narrar un poco But en este tiempo. But I will narrate them to you during this time. Pero hoy vamos a ver, o quiero compartir a través de este mensaje, But I want to share through this message que hay una gran verdad en la palabra de Dios acerca de este tema. that there is a great truth about this theme inside of Scripture. Y que el pecado no solamente mata, pero va progresivamente aumentando. But not only that it kills, but it progressively grows. Y lo que yo quiero que veamos en esta mañana es que en primer lugar esclaviza. But first, I want you to know that it enslaves. El pecado nos atrapa. Sin traps us. Después el pecado nos ciega Then after that, sin blinds us. y finalmente nos mata. Then finally, it kills us. Esos 3 puntos quiero compartir y espero que este mensaje llegue a tu corazón I want to share these 3 points with you, and I hope that this message reaches your heart. y que traiga un efecto positivo, un efecto de búsqueda de Dios. That it may bring an effect that is positive and that you seek the Lord. En ningún momento es apuntar el dedo o hacerte sentir culpable. This is not to make you feel guilty or point the finger at you. Es para que medites. It's so that you can meditate. Porque al Dios que tú y yo servimos es un Dios real. Because the God that you and I serve is a real God. Y Él está acá en esta mañana. And He is Aleluya. here this morning. Amen. En los capítulos que le mencioné del libro de Jueces, capítulo 19 al 21, encontramos un acontecimiento y es una guerra civil dentro del pueblo de Israel. We see during this in Judges this civil war that is happening with the people of Israel. Y se hace es una guerra civil. And so there's this civil war going on. Y recordaba yo la situación en El Salvador cuando yo estaba pequeño, que yo siempre me preguntaba, ¿por qué se están matando? And it reminded me when I was small and when I was living in El Salvador and I would see people being killed. Y todo esto tiene siempre un origen. And all of this has an origin. Estas guerras o desacuerdos siempre tienen un origen. These wars and these battles, they always have an origin. Y en este caso, And so in this case, está tremenda esta historia. this story is very tremendous. Si usted, por favor, tómese el tiempo y lea los 3 capítulos. I'm going to ask you to take your time and read these 3 chapters. Aparece ahí en el capítulo 19 un varón con su mujer.
there's this man that appears with his wife, que tenía una buena relación, that they had a good relationship. pero su mujer se va con su padre por un tiempo His wife leaves with her father for a certain time. y el varón, estando solo, luego decide ir a buscar a su mujer. And after being alone, he goes and seeks out his wife. Y cuando ya vienen de regreso, And when they return, pasan les encuentra la noche en una ciudad desconocida. they're at a nighttime in a city that is unknown to them. Y están no encuentran un lugar donde quedarse And so they don't find a place where to stay. y están en la plaza del pueblo And they're in the city. y alguien les dice, ven, pasa la noche conmigo. And they're in that town. Somebody tells them, come in, stay with us. Pero la Biblia relata de que este era un pueblo perverso. But scripture tells us that that city or that town was a perverse town. Y cuando los habitantes del pueblo se dieron cuenta que habían visitantes en esa casa, And when the inhabitants knew that there was visitors in that home, vinieron y tocaron la puerta escandalosamente they came with such a ruckus and started knocking on the doors. y dijeron, entréganos al varón. And they said, give us the man that is in there. Y el de la casa, esta es una parte que está ahí un poco fuerte. And in this part, it's a little strong. No le entrega al varón, le dice, no, y te entrego a la mujer. He said, I won't give you the man that is in my home, but I will give you the woman that is in here. Y estos hombres malvados, And so these evil men, dice de que abusan de esta mujer sexualmente toda la noche. and so scripture says that they abused this woman throughout the night. Al amanecer, And in the morning time, dice que abre la puerta donde estaba este hombre and so they opened the door where this man was at, y encuentra a su mujer tirada al frente de la puerta sin vida. and he finds his wife dead in front of the door. Y él la carga, He picks her up. la lleva a su casa y hace algo aún más tremendo. He takes her home and he does something very, very tremendous. Y le estoy narrando esto porque este es el origen y este es el primer punto que quiero mostrarle ahí, que el pecado esclaviza. And this is the first point that I want to talk about, how sin is slave and how it has an origin. Llega y dice la palabra Scripture tells us que la corta en pedazos that he cuts her up in pieces. y la manda a diferentes pueblos And he sends each of these pieces to the different tribes, comentándoles lo que le había pasado a él. letting them know what had happened to him. En su corazón hubo mucho rencor, mucho dolor. In his heart there was so much pain. Y empezó a mandarlo a las diferentes tribus. And so he sent each of these pieces to the different tribes. Y ahí Juan 8:34 nos habla acerca de lo que es cómo el pecado nos esclaviza. And John speaks about how sin enslaves us. Jesús dice en Juan capítulo 8 versículo 34, John chapter 8 verse 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Surely I say to you, whomever commits sin is a slave to sin. Este hombre agarró el rencor, el odio y puede decir usted que tenía razón. Y sí tenía razón. And there was this resentment, there was this, he was so angry and for such a good reason. Muchas veces quizás usted y yo vamos a tener razón de actuar en nuestra carne. Many times we're going to feel like we have a reason to act in our flesh. Es más, yo he sentido deseo de actuar en mi propia carne muchas veces. And many times I've desired to act in my own flesh, many times. Pero ¿en quién va a esperar usted? But who are you going to hope for? ¿Quién es el más justo que puede ayudarle a usted a entender lo que está pasando? Who can help you understand in a righteous way what's going on? El único que puede ayudarnos es Dios. The only one that can help us out is God. Porque si nosotros nos apoderamos de nuestros sentimientos, Because if we start empowering ourselves within our emotions, vamos a actuar en nuestra carne we're going to act in our flesh, y vamos a actuar de una manera equivocada. and we're going to act in a wrongful way. Este hombre manda las partes del cuerpo de su mujer a diferentes lugares. And so his man sends each of the pieces of the body of his wife to these different places. Y eso empieza
esta situación, And so this, esta guerra. this begins a war within them. Se levantan They rise y quieren hacer justicia. and they want to make justice. El pecado, hermano, no solamente nos esclaviza. Sin doesn't just enslave us. El pecado crea patrones de vida en nosotros, costumbres, Lets us have patterns or makes us have patterns in our lives. que si le permitimos nos van a esclavizar aún más y alejar de Dios. And if we permit these patterns, they're going to draw us away from God. Nuestro comportamiento cambia, Our character changes. los deseos nuestros cambian. Our desires begin to change. Tu personalidad cambia cuando es dominada por el pecado. Your personality begins to change when it is dominated by sin. Y la práctica del pecado te va atrapando más y más cada día. And every time you practice sin, you are entrapped in it every day. Y el único, hermano, que puede romper esas cadenas en nuestra vida es Cristo. And the only one that can break those chains is Christ. El único que puede hacerte libre es Él. The only one that can make you free is Him. Es su sangre. It is His blood. Es meterte bajo Él y permitir que el Espíritu Santo te llene. It is because we allow ourselves to be filled with Holy Spirit. Sabe que es difícil It is difficult en nuestra propia fuerza within our own strength. ser libres del pecado que cuando nos ha atado. It is difficult to let ourselves be free when sin has entrapped us. Y no sucede de un día para otro. And it doesn't happen from one day to another. No vamos a perder el deseo de leer la Biblia de un día para otro. We don't stop desiring to read scripture from one day to another. Poco a poco. It is slowly. Luego nuestros pensamientos ya no ocupan, Dios ya no ocupa el primer lugar en nuestros pensamientos. Now in our thoughts, God is not the first place. En la mañana cuando nos levantamos ya no queremos o ya no es el devocional la prioridad. When we wake up, the priority isn't our devotional. El pecado empieza a alejarnos de Dios. And so sin begins to draw us away from God. Y si no nos alejamos del pecado, dice ahí el pasaje que acabo de leerle, And so if we do not draw away from sin, the passage tells us que venimos a ser esclavos that we begin to be del pecado. slaves to sin. Y el pecado, ¿a quién le pertenece, hermano? And to who does this sin belong to? ¿De qué lado está el pecado? ¿Está del lado de Dios Is sin on the side of God o del lado de Satanás, del or enemigo? or on the side of the enemy, on the side of Satan? Por lo tanto, si estamos practicando So if we are Pecado. practicing sin, nos estamos alejando de nuestro Padre. we are drawing away from our Father. Ese es el primer punto que yo encontré ahí. This is the first point that I found here. Que el pecado esclaviza. That the sin will enslave you. Y si no lo dejas ir, And if you do not let it go, te va a llevar al siguiente punto, it is going to take you to the next point, que te va a cegar. that is going to blind you. Y es tremendo, hermano. And this is tremendous. Porque cuando hemos sido esclavos, estamos siendo esclavizados del pecado, Because when we are enslaved of sin, o ya somos esclavos del pecado, or we're already slaves of sin, el siguiente punto que encontramos ahí es que nos ciega. is that now we get to the next point, which is that it blinds us. Y yo no sé si usted ha experimentado I don't know if you've ever experienced estar en una situación como esta. to be in a situation like this. Yo sí. I have. Y sabe que es feo, es horrible. And it's not a pleasant situation. Yo recuerdo haber dejado que un sentimiento, y usted lo conoce, el rencor, I shared a few times ago of the resentment that I had se apoderara de mi corazón that por was, años. that was empowering and taking over my heart for years. Y por años, hermanos, yo venía a la iglesia. And I would come to church for years. Es más, y usted se recuerda de ese testimonio, yo estaba dando clases de escuela dominical cuando me llamaron. And I would even teach Bible classes.
Yo estaba sirviendo en la iglesia. I was even serving. Era maestro de niños, I was a kids teacher. pero dentro de mí había unas ataduras que yo no había podido romper. But within me, there were some strongholds that I could not let go of. ¿Y por qué te comento esto, hermano? Why do I share this with you? A lo mejor tú estás pasando situaciones parecidas. Maybe you're going through similar situations. A lo mejor tú, al igual que como yo estaba, estás sirviendo en la iglesia, Maybe you're serving in church, pero hay cosas que todavía te están atando. but there's things that are still enslaving you. ¿Sabe qué? Recuerdo una vez, con el permiso de la pastora voy a compartir esto. Una vez ella compartió algo One time she shared something, pastor shared something, y a mí se me quedó grabado en la mente. and it just registered in my mind. Ella hablaba de cómo muchas veces en lo más profundo de nuestros corazones hay cosas ocultas. She talked about how many times within our hearts, the deepest of our hearts, there are things that are hidden. No recuerdo el detalle de lo que ella compartía, pero sí dijo que había ido a visitar a un familiar. I don't remember the details, but she said that she had visited a family member, Y pidió usar el baño and she asked to use the restroom, y dice que iba hacia el baño cuando en el pasillo vio unas fotos. and that when she was on her way, she saw some pictures, Y eso le recordó algo que ella traía en su corazón. and that reminded her of something that she had in her heart. Sabe que muchos estamos así también. Many of us are like that. Han pasado los años y pensamos que ya todo está bien. And we think the years have gone by and we think everything is okay. Nos hirieron y ya pasó tiempo, ya aprendimos a vivir con eso y lo dejamos ahí. We learned, we got hurt, and we just live with the pain in our heart. Hay rencor en nuestros corazones, There's resentment within our heart. pero pasó ya mucho tiempo, ya no vemos a la persona y se nos olvidó. As much time has passed away, we don't see the person anymore and we want to forget about it. Pero nunca cerramos esas heridas o nunca destruimos esas cadenas en nuestros corazones. But we never get to a point of destroying those strongholds or closing those wounds. Y eso nos esclaviza. And those things Al enslave pecado. us to that sin. Y sabe cómo nos enteramos muchas veces de que aquí hay cosas ocultas en nuestro corazón. And do you know how we find out that there's those hidden things within our heart? A medida el Espíritu Santo empieza a llenar nuestras vidas, When Holy Spirit begins to fill our heart, our lives, empieza a revelarnos He begins to reveal to us todo aquello que a lo mejor a nosotros se nos había olvidado all those things that we thought we had forgotten about, o cosas que nosotros habíamos ignorado, or those things we've have ignored, cosas que nos rompieron el corazón, those things that broke our heart, que nos lastimaron that they might have hurted us, y que trajeron un sentimiento que nos ha atado por años. or that brought an emotion or sentiment that has tied us down for many years. Un pecado, porque usted sabe que el odio, el rencor es un pecado Because maybe it's a sin, maybe there's hate, maybe there's bitterness que nos ha esclavizado por años. that they have enslaved us for many years. La sangre de Cristo nos puede librar de eso, hermano. But the blood of Jesus can free us from all of that. Él nos puede hacer libres, verdaderamente libres, dice su palabra. He can make us free, truly free. Segundo punto le decía, el pecado nos ciega, But sin makes us blind. nos esclaviza y la esclavitud al pecado nos ciega. It enslaves us and then it takes us into blindness Al punto to the point de que David puede estar diciéndome la verdad de lo que él mira y yo no entenderla. where he can tell me the truth of what he sees, but I do not understand it. Hablarme la palabra, las escrituras y decirme, mira, estás mal, That he would speak to me the scripture and tell me I am wrong. vas por mal camino. You're heading the wrong way. Y yo decir, no, yo estoy bien. And for me to say, no, I'm okay. El pecado nos ciega. Sin makes us blind. Es más, en el capítulo 20 del libro de Jueces, el que le mencioné hace un momento, And if we see there in Judges chapter 20, el capítulo 20, versículo 13, in that verse 13, el pueblo de Israel o los líderes del pueblo de Israel vienen a este pueblo donde estos hombres cometieron esta maldad. and these men, these leaders of Israel, come to this place where they have committed this act. El pueblo se llamaba Gilbea. The town was called Gibeah. Y van ahí y le dicen, entréguenos a los que hicieron esta maldad. And they go to that town and say, give us the men that acted this way. El versículo 13 dice así, entreguen ahora a los hombres, esos perversos de
Gibea, para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel. Pero los de la tribu de Benjamín, que era este pueblo donde estaba, no quisieron escuchar la voz de sus hermanos los israelitas. Ahí hubiera parado todo esto. Everything would have stopped there. Ahí hubiera, como dice el versículo, ahí hubiera quitado la infamia de Israel y todo hubiera quedado en paz. All these wrongful acts would have stopped in this moment. Al entregar estos hombres malvados que cometieron esta barbaridad con esta mujer. If they would just have turned in these perverted men to them. Pero no lo hicieron. But they did not do it. Se nos dice el consejo, se nos pide que desistamos de prácticas y no lo hacemos. We are given the counsel, we are told to stop practicing these things, and we don't do it. Mire, y Dios es un Dios de misericordia, hermano. Look, and I want you to know something. God is a God of mercy. No viene en el mismo instante y nos castiga. He doesn't come and he just comes in an instant and punishes us. No, nos ama. Él nos ama tanto He loves us so much que nos da una y otra oportunidad. that he comes and he gives us more opportunities. Viene y te dice, en mi caso, no me puede haber dicho, perdona a tu papá. And in my case, he could tell me, forgive your father. Él ya no está aquí, yo soy tu padre. Y Dios para mí ha sido un verdadero padre, mi hermano. And the Lord he tells me, I'm your father. He's not here anymore, and he's been a true father. Y no solamente eso, sino que Dios puso a alguien a mi lado que fungió el ser padre para mí. But he also put somebody earthly that can function as a father in you. Dios tuvo cuidado de mí, ha tenido cuidado de mí siempre. And the Lord has taken care of me all this time. Pero yo no soltaba eso. But I would not let that go. Yo decía, no, por culpa de él yo he pasado esto, por culpa de él me faltó esto, por culpa de él me hicieron esto. And I would say, because of him, I went through this. Because of them, they did to me this. Estaba ciego, no podía ver la verdad. I was blind. I could not see the truth. Y a medida, hermano, nosotros retengamos, en este caso yo le estoy hablando de rencor, pero pueden ser diferentes tipos de pecados. And many times, it could be many different types of sins. Mientras más usted lo retenga en usted, más se apodera de usted. The more you hold on to this, the more it has a stronghold on you. Llegar al punto en el que verdaderamente usted no podrá entender. And when you get to a point where you really don't understand. Mire, este versículo no se lo di a los muchachos, es que no se preocupen si no lo ponen, pero segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice esto: el pecado genera ceguera espiritual. Perdón. No, en los cuales dice, el día de este siglo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, hablando de creer, hablando de recibir, pero en el pecado, el resultado del pecado es el mismo. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. El Dios de este mundo al que servimos y estamos en pecado, The God of this world, if we serve him, if we're in that sin, dice que nos ha cegado completamente. it will blind us completely. Para poder entender o saber cuál es la salida para nosotros. It will blind us from seeing what is the exit within our lives. Él quiere mantenernos atrapados. He wants to maintain us trapped. Y sabe una cosa, hermano. And I want you to know something. Es tremendo, pero el enemigo va a pelear más fuerte a aquellos con los que Dios tiene propósitos grandes. And the enemy will come against those that have a great purpose in the Lord. Si el enemigo ha venido contra ti, hermano, If the enemy has come against you, es porque Dios quiere usarte grandemente en it su is reino. because God wants to use you greatly. Pero el in his kingdom. enemigo no quiere eso. But the enemy doesn't El want enemigo that. quiere mantenerte atrapado en el pecado, But the enemy wants to have you trapped within sin. alejado de una relación
con Dios, drawn away from a relationship with God, alejado de experimentar la bendición de tener esa relación con Dios. drawn away from having that blessing with the Lord. Porque no me dejará mentir que el pecado trae opresión, Because sin brings oppression, trae tristeza, it brings trae sadness, angustia, it brings anguish, trae decepción, it brings y deception. empezamos a sentir que no valemos nada. and we begin to feel like Porque we're not worth it. eso es lo que el enemigo quiere que tú sientas. And that's what the enemy wants you to be. Ahí es en donde te quiere tener. That's how he wants you to feel. Hacerte sentir que tú no sirves para nada. That you are not worth anything. Que tú ¿cómo que vas a ser un instrumento para Dios? He will say, why? Yeah, right. You're not going to be an instrument for the Lord. Pero Dios te ha escogido, hermano, But God has con chosen un you propósito maravilloso. with a purpose Y that es is que marvelous. tu vida le glorifique a Él. And it's that your life will glorify Him. Y para que eso suceda, tienes que ser libre. And for that to happen, you need to be free. Tenemos que ser libres de cualquier atadura de pecado. We need to be free from any attachment to sin. Tenemos que parar el ser esclavos del pecado. We need to stop and be enslaved Y to sin. y el efecto de la esclavitud de enceguecernos. And that effect of being enslaved is that we will be Porque blind. si continuamos por ese camino, And if we continue to walk in that way, lo que continúa es muerte. the next thing is that it will come is death. Muerte. Death. Es triste, hermano, ver esta situación que pasó el pueblo de It Israel. is sad to see this situation that was happening with the people of Israel. Porque ahí los líderes de Israel les dieron oportunidad y les dijeron, entréganos a estos malvados. Because the leaders gave this tribe an opportunity to give these perverse men to them. Pero no lo hicieron. But they would not give them up. Al contrario, Contrary to that, dice la palabra que se levantaron en armas it says that they got up in arms. y fueron contra el pueblo de Israel. They went against their own brothers in Israel. Y en el capítulo 20 va a encontrar usted cifras de los que murieron. And you're going to see there in chapter 20 a numbers of how many people died. Y aún así los líderes, hermanos, cuando usted lo lea se va a dar cuenta, tenían consideración y pensaban que iban a reaccionar ellos. And the leaders had a consideration thinking that they would react to this. Habían muerto miles en el primer enfrentamiento que hubo. In the first war that they had, thousands of them had died. Y luego en el mismo capítulo, el versículo 25, se relata que se enfrentaron nuevamente. And in the verse 25, that same chapter 20 says that they went and confronted each other once again. Y recuerde, todo esto empezó por lo que aquellos hombres malos hicieron aquella noche. And remember, this began because of what those evil men did that night. Y se enfrentaron otra vez y murieron más de 20,000 personas And en la after that, segunda ocasión. In the second confrontation, they had 20,000 of them had died. Porque el tercer punto, hermano, después de la esclavitud, la ceguera, es la muerte. Because after the enslavement, after being blind by sin, now we have the consequences of death. Tenemos que despertar. We have to wake up. Tenemos que saber que hay una salida si estamos en una situación como esta de We pecado. need to know that there's an exit when we are in this situation. Y no ni siquiera dar oportunidad llegar a experimentar estar en esta situación. And that we don't need to be in a situation like this. Luego el pueblo de Israel se levanta contra la tribu de Benjamín And so the people of Israel rise up against the tribe of Benjamin. y casi la exterminan. And they got to a point where they were almost exterminate them. Más de 25,000 personas murieron ese día. More than 25,000 men died that day. Ahora, en las primeras dos batallas que le mencioné, And in the first two battles that they had, what I mentioned to you, la primera eran 18,000 hombres que murieron. it was first 18,000. En la segunda, si no estoy equivocado, fueron 22,000. And then the second time, there was 22,000. Y en esta tercera vez, 25,000. And in that third time, 25,000. Haga la cuenta. 65,000 So there's hombres 75,000 men that died that que habían muerto físicamente. Esto es en la guerra. This is a war that happened. 65,000 hombres habían muerto. 75,000 men had died. ¿Por qué, hermano? Why? Porque
unos hombres, el pasaje no relata cuántos fueron. Because of these men, that doesn't say how many of them were. Puede haber sido 2, 3 o 4. It could have been 2, 3, or 4. Ellos originaron todo esto. They originated all of this. Pero el varón But the man que mandó las piezas del cuerpo de su esposa para todas las tribus, that sent the pieces of his wife to all these tribes, buscando justicia, looking for justice, lo continuó. continued. Y luego los de la tribu de Benjamín, al no entregar a estos hombres, And so the tribe of Benjamin, by not giving up these men, dio como resultado 65,000 hombres muertos. had resulted in the death of 75,000 men. Tremendo. It's tremendous. Ahora en el área espiritual, Now in our spirit, in the spiritual side, no van a morir 65,000 Jaimes, there's not going to be 75,000 Jaimens that will die. 65. Pero ¿qué de todos los planes But what about of all the plans que Dios tiene en mi vida? that God has in my life? Que de todas las personas que yo voy a poder tocar al compartir el evangelio de Dios. That I could touch by sharing the gospel of God. Que con todas las personas a las que yo puedo amar y mostrar el amor de Cristo. What about all the people that I can love and show the love of Christ to them? Todo eso no se logrará. Those things could not get accomplished. Muchas personas morirán porque yo no voy a hacer el trabajo que Dios tenía encomendado para mí. Many people will die spiritually because I have not done what the Lord is asking me to do. Alguien me preguntó esta semana, ¿y vas a regresar a Cuba? Somebody asked me this week, are you going to go back to Cuba? Sí, este año vamos a Cuba nuevamente. We're going to Cuba this year again. Así es que ahí luego le aviso cuándo va a ser la fecha para que nos ayude. I'll let you know when the date comes so you can help Pero us out. vamos a ir a Cuba. But we're going to go. Es más, este año dijo Janice que ella quería ir, dijo, no sé si Saúl quiere ir, pero vamos a ir a Cuba. But I don't know, my kids told me that Y we're si going to go. Dios And we're nos gonna lleva a go. otro lugar, vamos a ir a otro And lugar. if the Lord sends me somewhere else, we're going to go to Y that si place Dios too. me dice que acompañe al pastor allá donde va a ir, pues vamos a ir And también. if the Lord tells us to go with Pastor, we're going to go there too. Hemos ido a El Salvador y es el año pasado el pastor aquí en la iglesia, ustedes nos entregaron una ofrenda y llevamos una ofrenda a un cantón, a un rancho. And you gave us an offering. We went to El Salvador and it helped out these people in a ranch. Y a lo mejor tú no podrás ir, hermano, como le decía hace un momento. And maybe you can't go like I was telling you earlier. Pero que todos los niños que tú enseñas aquí en la iglesia, What about all the children that you teach here in church? que a cada persona que tú sales allá, los que salen en evangelismo a compartir la palabra de Dios, What about the people out there that you share the gospel tú to in estás evangelism? haciéndole daño al mundo de tinieblas. You are hurting the principle of darkness. Y el enemigo no se va a quedar tranquilo. And the enemy is not going to take it Va easy. a querer venir contra ti, o va a venir o ha venido contra ti ya. He's going to want to come against you, or has already come Porque against no you. va a matarte a ti a lo mejor. Because he might not want to kill you. Pero si tú te dejas esclavizar por el pecado, But if you let yourself be enslaved by sin, todo lo que tú podrías haber alcanzado para el reino de Dios es destruido. everything that you could have reached for the kingdom of God could be destroyed. Pero también tu vida. But also your own life. Porque nos vaciamos de Dios. Because we empty ourselves of God. Y el enemigo ha tomado control de nuestras vidas. And the enemy has taken control of our lives. Y nos ha enceguecido. And he's made us blind. No podemos ver. We can't see no more. No podemos ver el propósito de We Dios. can't see God's purpose No anymore. podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. We can't see God's purpose. in our Llegamos life. a la iglesia y empezamos que no hay sentido. And we come to church and we think that there's nothing for us to do. Llegamos a la iglesia y nos parece aburrida la alabanza. We come to church and we in worship and worship is boring to O us. decimos, se tardan demasiado. And we're like, oh, they're taking too long. Nos están controlando. They're controlling us. Y quieren que estemos parados todo este tiempo. They want us to be standing this long. Empezamos a buscar excusas. And we start beginning to find excuses. Porque
el nivel de espiritualidad va bajando y la carnalidad va subiendo. Because our spiritual level is going down and our flesh is going up. El enemigo está ganando control en tu vida. And the enemy is starting to gain control within your life. El pastor nos decía el miércoles acerca de la búsqueda y del devocional. Muchos no lo hacemos. Pastor was sharing to us last Wednesday about how we have the devotional in church, and many don't do it. Hay otras cosas que están más importantes que el devocional. There's other things that are more important than the devotional. Y usted me dirá, no, hermano, no es nada más importante que el devocional. And you might say, no, there's nothing more important than the O devotional. nada más importante que leer la Biblia. There's nothing more important than reading the Bible. Lo decimos, We say it, pero mostramos algo diferente. but we show something very different. ¿Sabe una de las razones por la que yo me estoy muy contento de mi nuevo trabajo? You know, one of the things that I'm enjoying that I'm going to have in this job Es porque ahora voy a poder estar los miércoles en la iglesia. is that I'm going to be here on Wednesdays. Por muchos años no estaba los miércoles. For many years, I wasn't here on Wednesdays. Estaba viajando por muchos lugares. I was traveling to all these places, Pero hoy voy a estar en casa. but I'm going to be home. Y voy a estar aquí recibiendo en la clase de los orando y recibiendo en la clase de I'm going los to come varones. here, I'm going to pray, and I'm going to be receiving in those Wednesdays. ¿Qué mejor que eso? Dios te quiere dar una vida plena, mi hermano. God wants to give you a life that is fulfilled. Solamente tomados de la mano de Dios podremos nosotros Only when we're grabbing hold onto the Lord. conocerle a Él. That is the way that we know Him. No se trata nada más de dejar el pecado. It's not about just leaving sin. Es dejar el pecado It is putting aside sin y es acercarnos a papá. and is getting close to the Father, Empezar a tener intimidad con Él. having intimacy with Him, Empezar a conocer qué es lo que quieres para mí. beginning to know what is it that He wants. ¿A dónde me quieres llevar? Where do you want to take me, Lord? ¿Qué es lo que quieres de mí? What do you want from me? Yo no quiero estar esclavizado al pecado. I do not want to be enslaved to Quiero sin. ser libre para servirte a ti. I want to be free so that I may be able to Quiero serve you. ser libre para ir a donde tú me mandes. I want to be free so that I can go wherever you send me. Quieres ser libre para mostrar el amor, tu amor a todo aquel que necesite. I want to be free so that I can show my love to those that need it. Segunda Corintios 5:17, hermanos, nos dice algo muy importante. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Amen. Cuando tú y yo nos acercamos a Él, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Él, When we get close to Him and we give our lives to Him, todo el pecado, todo el pasado queda atrás. all of the sin, everything remains in the past. Y a lo mejor tú dirás, hermano, yo he estado sirviendo a Dios, yo he aceptado a Jesucristo por años. And maybe you say, well, I've walked with the Lord for many years. A lo mejor necesitas reconciliarte. Maybe you need to reconcile. A lo mejor necesitas venir delante de Él y decirle, ¿sabes qué, papá? Yo no me había dado cuenta And maybe you need to come before the Lord and say, I hadn't even noticed, God, que estoy tan mal. that I'm bad. Porque he estado mecánicamente haciendo el trabajo para ti, Because I've been mechanically just doing the work for you. pero no he tenido esa relación que tenía contigo antes. But I have not had the relationship that I had with you before. He estado dando porque ha sido una costumbre. I've prayed because I'm accustomed to it. He estado sirviendo porque es lo que he hecho por muchos años. I serve because I've been doing this for many years. Pero yo quiero experimentarte, But I want to experience you. quiero llenarme de ti. I want to be filled by you. Quiero obrar conforme a tu perfecta voluntad. I want to do the works according to your perfect will. Quiero hacer lo que tú me has mandado hacer. I want to do what you are sending me to do. Quiero amar como tú me has mandado amar. I want to love the way that you have sent me to love. Alguien me dijo a mí hace un tiempo atrás Somebody told me years back, que cuando llegó a la iglesia when they came to church, se había impresionado porque yo le había ido y le había dado un abrazo. they were impressed because I went to them and just embraced them. En realidad yo no me recuerdo de que fui y le di un abrazo. I don't remember hugging them. Pero sabes, Dios me llevó y lo hice. And the Lord sent me to Y go, and I did tuvo, it. y tuvo un impacto en la vida de él. And it had an impact in this person's life. Dios te va a levantar
y va a pedirte que hagas cosas que a lo mejor tú nunca hicieras. God's going to ask you to do things that you've never thought you would do before. Pero Él tiene el plan para ti. But He has a plan for you. Y todos los planes que Dios tiene para ti y para mí And all the plans that He has for you and for me, van a suceder they will happen si tú y yo if you and I le permitimos a Dios. allow Him. Dios no te va a obligar. God will not obligate you to do it. Efesios capítulo 4, versículo 17. Son varios versículos. Los voy a leer. Este pasaje tampoco se los di a los muchachos. No se preocupen. Perdón. Ephesians chapter 4, there are a couple of verses. 4 del 17 al 19 y luego del 21 al 24. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros, como los gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Si andamos como el mundo, tenemos nuestro entendimiento entenebrecido. If we are walking like the world, then our mind is in darkness. Y mire, tremendo lo que continúa. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y la ignorancia que en ellos hay, esto hablando de la gente que está en el mundo, pero la ignorancia que puede haber en nosotros es porque al ser esclavos hemos sido enceguecidos y no alcanzamos ya a ver el propósito que Dios tiene para nosotros. We could be in ignorance because we've been enslaved and we are no longer seeing God's purpose because we are blind. Dice, por la dureza de su corazón, Because of the hardness of the heart. los cuales después que perdieron, dice, toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estos hombres que menciona ahí el capítulo 19 de Jueces These men that were spoken in Judges estaban en esta condición. were in like this condition. No entendían. They did not understand. Es más, yo creo, por lo que dice la palabra, que para ellos a lo mejor fue algo divertido lo que hicieron. I even think that to them it was something that they had enjoyment in, Porque estaban, dice, sus mentes entenebrecidas, because their minds were in darkness. llenas de maldad, controladas evil. por el enemigo. They were controlled by the enemy. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo podemos llegar ahí? How can we reach to this point? ¿Cómo puede llegar a alcanzar este nuevo hombre? How can I get to this new man, inner man? Solamente a través de Jesucristo. Just through Jesus Christ. Solamente a través de tener esa relación íntima con Dios. Having that relationship that is A intimate with the través de Lord. conocer su palabra. By knowing His word. A través de obedecer su palabra. By obeying A través His de word. vivir en santidad cada día. And living in holiness every day. Entonces vas a poder romper con la esclavitud del mundo, del pecado, And then you can tear away from the enslavement of sin y ser libre. and be free. Y venir a ser un nuevo hombre. Y luego ahí en los versículos más adelante muestra o dice lo que es las características de un hombre nacido de nuevo. And then we can be a new creation, a new man, a new woman that has been renewed. Pero en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. But we cannot fulfill this within our En own tus strength. fuerzas y yo en mis fuerzas no lo vamos a lograr porque el pecado nos enceguece, We can't do this in our own strength because sin makes us nos blind. tiene atrapados. It has us trapped. Solamente llenándonos de Él vamos a ser libres. Only when we are filled with Him, we can be free. Solamente tomándonos de su mano podremos alcanzar el propósito que Él tiene para tu vida. Only when we are holding on to Him can we reach the purpose that He has for our Cuidado, life. mi hermano. Be careful. El pecado mata. Sin kills. Pero el pasaje que te acabo de leer ahí dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. But He came to give us life and life in abundance. ¿Quieres tener esa vida? Do you want to have that life?
Ponte de pie. I'm going to ask you to rise. Y yo te voy a invitar I'm going to invite you a que tú que conoces lo más profundo de tu corazón, that you that know what's profoundly within your heart, hables con papá en esta mañana. that you would speak with him this morning. Yo te puedo asegurar I can assure you que Él tiene grandes cosas para ti. that he has great things for you. Que si tú decides romper quizás con ese ciclo de pecado en tu vida, That if you want to break with this cycle within your life, vas a ver el poder de Dios en tu vida. you are going to see the power of God in your life. Si tú le buscas de todo corazón, If you seek him out with all of your heart, vas a ver el propósito de Dios en ti. you will see God's purpose within you. Vas a ver y vas a ser testigo de lo grande que Dios quiere hacer a través de ti. And you're going to be a witness of all the things that God will do within you. No dejes que el enemigo gane Do not allow the enemy to gain y control. destruya todo lo que Dios quiere alcanzar a través de ti. And that he will be able to destroy those things that he wants to fulfill within you. Hace unas semanas estuvo aquí el hermano Marcos de allá de Linares, ¿se recuerda? A few weeks back, Brother Marcus was here. Y como fruto, la evidencia del fruto And like evidence of that fruit, de la obediencia de nuestro pastor a Dios. of the obedience of our pastors to God. Pero al pastor no es el único que Dios ha llamado, But God hasn't just called pastor, le ha llamado a usted también. he's also called you. Al pastor Dios lo ha capacitado con algo especial, God has given the capabilities with something special. pero a ti Dios te ha puesto en un lugar en donde tú puedes hacer la diferencia para alguien. But God has put you in a place where you can make a difference Dios in te ha somebody's life. puesto en un lugar en donde tú puedes compartir las buenas nuevas del evangelio. God has placed you in a place where you can share the gospel. Y tú ser el instrumento que salvaste de la muerte eterna a And alguien. you can be the instrument that can bring salvation to someone. Pero más, tú puedes salvarte tú mismo, hermano, But more so, you can save yourself de una vida de esclavitud en from a pecado. life of being enslaved. Voy a dejar este lugar abierto si tú quieres pasar y tomar un tiempo The altar is going to be open if you would like to come forward para hablar con papá. to speak to Este our es el Father, mejor lugar. to the best place that you're in. Si dejamos, hermanos, algo, un pecado pequeño And we're allowing small sins que entre en nuestro corazón, that are coming within our heart, puede llegar, hermanos, a ocasionar estragos enormes. they could come and bring difficult patterns that are going to affect us in the future. A lo mejor tú pensarás, no, si yo nada más miento de vez en cuando. And you think I just lie here and there. No, si yo a lo mejor nada más tomo algo que no es mío de vez en cuando. I just take something small here and there. No, yo nada más veo pornografía de vez en cuando. Or I just watch pornography here and there. Destruye eso ahora que está pequeño. Destroy it now that it is small. Porque si no lo destruyes, si no lo expulsas de tu vida, mi hermano, Because if you don't do this and take this out now, se va a apoderar it is going to empower over you. y vas a llegar hasta poder morir. And you will get to a point where you are in death. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. But this is not what God wants for you. Jeremías 29:11 dice que Él quiere lo mejor para ti. Tiene planes de bien y no de mal. Jeremiah 29:11 says he has good plans for you. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Reconociendo, Señor, que te necesitamos. Reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Y entendiendo, Señor, hoy, Señor, o hablando hoy del daño y del estrago que el pecado puede hacer en nuestras vidas. No queremos, Señor, ser parte de esa destrucción. No queremos que el pecado destruya nuestras vidas. Al contrario, Señor, queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos ponernos en tus manos, Señor, y pedirte que seas tú el que sea glorificado, Señor, a través de nuestras vidas. Hoy, en esta mañana, en este día, rompemos cadenas, rompemos ataduras,
Espíritu Santo, ven tú, Señor. Ven, Padre, y toca cada vida, Señor. Toca cada corazón. Necesitamos de tu llenura, Señor. Necesitamos llenarnos más y más de ti. Para que el mundo salga, Señor. Para que las prácticas de pecado salgan. Para que todo aquello que no te agrada salga de mí, Señor. Lléname, Señor. Ven tú y llena mi vida, Jesús. Yo te quiero pedir en esta hora, Señor, que vengas, Señor, y toques cada corazón, Señor, cada necesidad en cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Ve tú y da la libertad, Señor. Tú tienes planes, Señor, gloriosos en cada una de nuestras vidas. Tu nombre será glorificado a través de nuestras vidas, Señor, porque obrarás, Señor, obrarás en cada uno de nosotros. Pero para que eso suceda hoy, en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos rotas todas esas ataduras. Declaramos rotas, Señor, cualquier muralla que nos impida continuar adelante. Y permitimos, Señor, y queremos que tú vengas y llenes nuestras vidas. Llena, Señor, nuestros corazones. Llena, Señor, cada una de nuestras vidas. Queremos, Señor, experimentar la vida abundante que solamente tú das. Porque tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros no queremos ello. Rechazamos la muerte. Pero queremos la dádiva de vida eterna que tú tienes. Y en esta mañana la recibimos. Abrimos nuestros corazones, Señor, y te permitimos que vengas tú. Limpia, Señor, limpia, papá. Revela, Señor, si hay algo oculto en nuestros corazones. Revélalo tú, Señor, y límpialo. Lo ponemos en tus manos. Queremos tu libertad plena, Señor. Queremos disfrutar de ti, Señor. Gracias te damos en esta hora, mi Rey. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que han pasado aquí. Toca cada vida, Señor. Cada uno de los que pasaron aquí al frente en esta hora. Sé tú obrando, Señor. Obra, Señor. Obra, Señor. Obra, libera, Señor. Libertad, libertad, Señor. Libertad que proviene nada más de ti, Jesús. Libertad, Señor. Libertad sobre cada vida. Aquellos que están sentados, Señor. Aquellos que están ahí, Padre. Tú conoces. Tú conoces la necesidad. Tú conoces cada corazón. Papá, ven y abrázales en esta hora, Señor. Abraza cada corazón, Señor. Abraza cada vida. Porque tú eres amor, Señor. Y tú nos amas incondicionalmente, Señor. Diste tu vida en la cruz, Señor, por amor a nosotros. Toca cada vida, Señor. Que cada uno de nosotros podamos aceptar ese amor. Tu amor, Señor, que nos traerá la salvación, que nos hará libre, que nos hará una nueva criatura. Gracias, papá, te damos en esta hora. Amén. Yo tengo en mi corazón algo que quiero decirte. Tiempo atrás tu vida era involucrarte en el evangelismo, involucrarte en la consejería, involucrarte en la enseñanza. Para ti las cosas de Dios fue lo más hermoso que pudiste haber experimentado. Pero con el tiempo aquello se fue apagando, aquello fue perdiendo su brillo, aquello que fue tan hermoso se fue oscureciendo en tu vida. Pero yo quiero decirte que la gracia y que el amor de Dios está aquí para ti hoy en esta reunión. Y si tú has vivido esta experiencia de haber sido una persona completamente consagrada y de pronto ya se fue enfriando, ya no te involucras, ya no te llama la atención como te llamaba en otro tiempo, las cosas han cambiado, no para mejorar sino para empeorar. Yo quiero hacerte un llamado antes de
de dejar el lugar a mi hermano Fernando, y quiero invitarte, si quieres podemos orar, pero también para que después de orar por ti, que tú pongas de ti mismo, que tú pongas de ti misma, que tú te propongas, que tú tengas un propósito, que tú tengas una visión, que tú tengas ese anhelo de decir: voy a reconstruir, voy a volver a edificar, voy a volver a involucrarme, voy a volver a tener esa comunión que hace tiempo tuve. Y si tú estás aquí en esta condición y quieres venir aquí enfrente, yo quiero imponer manos sobre ti. Quiero pedirle a Dios que su gracia sea sobre tu vida. Amén, porque estoy seguro que a veces esto puede pasarnos. A veces no nos damos cuenta cómo, en lugar de estar encendiéndose el fuego en nosotros, por el contrario, a veces se va apagando. Y si esta es tu situación, estoy listo para orar por ti. Si quieres venir aquí enfrente, oramos por ti y vamos a dejar que el Señor haga lo que Él quiere hacer contigo, pero tú le vas a dar la oportunidad a Dios para que se encienda ese brillo, que se encienda ese fuego, porque en otro tiempo serviste a Dios de una manera más excelente a como lo estás haciendo ahora. Y tengo muy fuerte esto en mí para compartirlo contigo. Entonces es tu decisión si quieres actuar en fe y quieres salir de tu lugar y quieres venir. A veces la pena, a veces ¿qué van a decir? No te preocupes por qué digan los demás. Ya basta de estar viviendo por cómo piensan los otros. Es tiempo de que tomes tu vida en tus manos y tomes tus decisiones por ti mismo en tu relación con Dios. Porque muchas veces vivimos: ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir los demás? Ellos no te van a sacar adelante a ti si caes en una situación difícil. Ellos no te van a ayudar si tú tropiezas o si tú caes. Mira que esta es una realidad. Así es que tienes que empezar a hacer a un lado todo lo que esté alrededor para permitir que sea Dios y tú el que tenga esta comunión. Así es que por última vez te invito, si quieres venir, si quieres que oremos, adelante. Si no, dejo el lugar.